¿Cómo sería, desde tu visión, ser el modelo, por llamarlo así, de un terapeuta formado en psicoterapia integrativa, entendiendo, además por mi propia experiencia dentro de los procesos, esto de diferenciar un poco esta gestal, digamos, incipiente o que ya está muriendo o que ya se murió a esta nueva gestal viva? Porque yo lo he percibido ambas formas de Sí. trabajo y claro, obviamente para mí, en mi proceso, lo más de más contacto, de más de meterse. ¿Cómo sería un terapeuta gestal Yo, viva? yo diría que la formación que dejó Fritz en marcha y que se practica en todos los institutos Gestalt del mundo es hacer sesiones de Gestalt. No, ni siquiera supervisaba a Fritz. Simkin le agregó la supervisión y me pareció un paso importante, que en las escuelas de Gestalt se supervise, que haya un análisis del trabajo que hacen las personas, feedback, el uso de la cámara para hacer eso mejor, para volver a cierto momento de la sesión. Pero me parece que es pedirle mucho a una Gestalt que sea un impacto tan transformador como se necesita para gente difícil de transformar. Entonces, hubo maestros de Gestalt. Simkin fue un maestro de Gestalt. Yo lo consideré que llegó a la altura de Fritz, que tuvo una autoridad comparable y una pericia. Laura nunca le concedí yo esa calidad. Me parecía una persona más intelectual, que tenía una cierta percepción del cuerpo y agregaba eso. Pero gestaltistas grandes no son muchos los que uno conoce. Entonces, ¿cómo hacer que sea más productiva la calidad de la Gestalt? Agregándole elementos a la formación de los terapeutas. Entonces, un elemento es la meditación. Ante la meditación, Peirce personalmente tenía aprecio, pero un aprecio, se puede decir, ambiguo en la forma que lo expresaba, porque no tenía mucho aprecio por las personas que hablaban un lenguaje espiritual. Recuerdo que le dijo una vez a un pastor protestante que yo conocía, le dijo: tú pones a Dios entre mí y tú. Él quería una relación desnuda, una relación más directa, no pasando a través de un constructo, a través de algo imaginado que no fuese la experiencia del momento. Entonces fue en cierto modo reacio a la naciente psicología transpersonal como una psicología que un poco distraída por una búsqueda vaga en otra parte, de acuerdo a nociones prestadas de la espiritualidad. Por otra parte, había mucho de maestro Zen en Fritz, y Fritz fue a pasar unos días en un monasterio en Kioto y considera que fue uno de los puntos culminantes de su vida, su paso por Kioto. Tenía algo de afinidad con el Zen, es como que había despertado a esa verdad del aquí y ahora y a esa verdad del aquí y ahora eterno del Zen. Y sobre todo era un experiencialista, uno que como el Zen, trabajaba yendo a la experiencia directamente, saltándose las explicaciones. Repíteme la pregunta. La visión tuya de cómo sería un Sí. terapeuta integrativo, Sí. gestal integrativo. Entonces, Fritz era integrador de las cosas por las que pasaba, tomaba.
A veces no lo decía, como que tomó, por ejemplo, elementos del psicodrama, tomó ideas del psicodrama, pero no le daba crédito al fundador del psicodrama, porque estaba en competencia con todos, era muy competitivo. De Eric Berne, de psicología transpersonal, apreció mucho la noción de juego y el ir más allá de los juegos, y metía elementos en su lenguaje. Ahora está jugando a esto, ahora está jugando a tal, ahora estás jugando a pobrecita, ahora estás haciéndote propaganda. Incorporaba, era una persona abierta, a diferencia de los seguidores que quisieron ser persistas, volver como a la Gestalt pura, pero por fanatismo. Yo hago más explícito lo que yo creo que era implícito en Fritz. Él tomaba elementos y los metía en su bolsa de chamán. Yo creé un programa, cuando hice el primer programa SAT en Europa, mi público era de gestaltistas, era la comunidad gestáltica de España y un poco de Italia. Entonces, ahí incluí el teatro, porque ¿por qué va a ser el teatro de Fritz, aficionado al teatro, y por qué no va a ser el teatro de tantos directores de teatro que saben teatro de primera mano, se están dedicando a eso? ¿Por qué no hacer un teatro que incorpore el enegrama? Y desde luego el enegrama fue criticado por los gestaltistas como no fenomenológico, porque es atribuirle a la persona cosas y usar la imaginación. Pero ya los reichianos habían dado ese salto, o han dado ese salto. Hay una gestalt con un enfoque reichiano, una gestalt que distingue tipos humanos y se sabe que ciertas personas hacen muy buena gestalt con ese aporte de saber olerle, de coraza, de ver las características personales. Fritz en su autobiografía tiene un pasaje en que habla de los distintos tipos de besos según su experiencia de los baños termales de Esalen, y hacía un diagnóstico del carácter por el beso, que es fenomenal como una respuesta a los que dicen que la Gestalt pasa por alto la percepción del carácter. Muchas de las cosas que decía Peirce venían de una gran percepción del carácter, como cuando le dice a una mujer, eres una reina de tragedia, o cuando le dice a alguien, caga o quítate de la basenica, a los obsesivos o a los indecisos. Sabía ver el asunto, eso es parte de lo que llamaba Gestalt, percepción holística, ver el conjunto y no perderse en los detalles. Así que un gestaltista bueno puede flexibilizarse por el teatro, puede aprender a usar el recurso de la dramatización mejor habiendo pasado por esta experiencia. Un buen gestaltista también se enriquece con el movimiento espontáneo, lo que llamo movimiento espontáneo, el dejarse llevar y la entrega. Yo recuerdo una vez que le dije a Fritz, me pongo como un cadáver frente a un cirujano para que hagas con tu bisturí lo que necesitas hacer. Y Fritz me dijo, no trabajo con cadáveres, o no me interesan los cadáveres. Él quería que hubiera una movilización, tener respuesta a alguien que está proponiendo algo, que quería seres vivos. Y yo no me estaba permitiendo esa actitud. Yo quiero, pido, siento. Claro. Entonces, eso me parece muy relevante, que la gente sepa entregarse, y por eso has hablado tanto del elemento dionisíaco en la Gestalt, el elemento de obediencia al deseo, conexión con
lo que uno quiere en lo más profundo, más allá de las cosas aprendidas y la buena educación. Así que más o menos la respuesta a tu pregunta es decir el programa SATS. El programa SATS es un programa de los aledaños de la Gestalt, el vecindario. La Gestalt tiene que ver un poco también con ejercicios como la asociación libre. Fritz se formulaba en forma crítica en el psicoanálisis. Decía, le he entregado mis mejores años de la juventud al psicoanálisis, como diciendo la asociación libre es una pérdida de tiempo. Pero es cierto que el trabajo gestáltico viene de la inspiración de la asociación libre, quiere ir más allá del límite de la asociación libre, que es el peligro de perderse en palabras o quedarse pegado en el pensamiento sin considerar el nivel emocional o vivencial paralelo. Así que así fui como cuando me invitaron a trabajar en Europa en las fines de los años 80, le propuse a esta comunidad de terapeutas que ya tenía la experiencia Gestalt, el SAT como una forma de transformarse sin aprender cosas terapéuticas, pero sí transformar su capacidad a través del autoconocimiento, a través de la liberación, la recuperación de una espontaneidad más profunda. Y con eso poder también llegar desde ese autoconocimiento a los pacientes, clientes. Quien se conoce a sí mismo conoce mejor a los pacientes o entiende a los pacientes mejor. Sí. Mencionaste el teatro, mencionaste ese movimiento. Aristóteles en la Poética, en este ensayo donde empieza a profundizar más sobre el arte, hablaba sobre anagnóresis, que sería como el reconocimiento. Sí. En Gestalt sería darse cuenta. Sí. Pero también habla de catarsis, habla de carácter, de muchos temas que uno lee eso y dice que es un gestáltico. La pregunta es, porque hay como una gran demanda del arte y empoderamiento de los psicoterapeutas de usar el arte, pero ya el arte en sí desde un principio fue sanador. Claro. Yo he hecho varias experiencias con el arte. En el SAT original estaba improvisando y todo lo hacía yo, así que no había mucho eso fuera del arte de la terapia. Pero cuando trabajé en España por primera vez era un mes entero. Y así fue como invité a Paco Peñarrubia, que tenía una vocación de pintor poco desarrollada. Le encargué de hacerse cargo de eso. Y mucha gente siguió esa parte del proceso un par de años y después se dedicó a eso. Paco Peñarrubia ahora casi no hace otra cosa. Ya creo que no hace Gestalt, sino que solo talleres de creación artística. Y incluye el film. Probé también con Silvia Nakash, una persona a quien yo había encaminado cuando salió de Argentina a estudiar con un músico sufi y también con ¿cómo se llama? Akbar Khan, ¿cómo se llama? Ali Akbar Khan, un gran músico clásico hindú. Y estudió seriamente con ellos y desarrolló el canto, empezó a componer y la invité a ella que hiciera, a través de un mes se puede hacer algo con el canto. Solo que cuando el SAT se disminuyó de tamaño, me parecía que no se alcanzaba a tener suficiente espacio para la expresión artística, plástica o musical, se hacía corto y me fui quedando con el teatro como muestra. Pero no por una falta de aprecio a que toda actividad creativa a uno lo pone en juego en niveles que se dejan de lado normalmente.